La Corte Constitucional consideró confiscatorio el hecho de que el gobierno les pidiera a las petroleras pagar sus impuestos sobre ingresos antes de regalías y como consecuencia de ello, el gobierno tendrá 3 billones menos para ejecutar en su presupuesto del 2024 y los años siguientes. Marta Olaya. Mónica, este artículo estaba incluido en la reforma tributaria que tramitó el exministro José Antonio Ocampo y ahora se prevé que se tenga que realizar otra en la que ya el gobierno no tiene mayorías para aprobarla en el Congreso. La nación está efectivamente pagando parte de las regalías. Argumentando violación de la equidad tributaria, la Corte Constitucional tumbó el artículo de la reforma tributaria aprobada el año pasado que prohibía la deducción de las regalías del impuesto de renta a las petroleras y mineras, quienes debían pagar el 100% de este gravamen. La Sala Plena concluyó que en tiempos de precios bajos, prohibir la deducción de las regalías permanentemente y sin excepciones hace confiscatorio el impuesto. Pero si esa es la realidad. Este fallo fue sorpresivo para el gobierno, quien anunció que hará algunos recortes en el presupuesto del próximo año, pues con la no deducción de regalías se tenía previsto un recaudo de 3.8 billones de pesos para este 2023 y de 3 billones de pesos para el 2024. Esto nos desfinancia el presupuesto del 2024, tendremos que establecer un recorte en el presupuesto. Este es un recurso de libre destinación y por lo tanto también tendremos la libertad de decidir en qué áreas del gasto podremos hacer el recorte. Algunos analistas no descartan que el gobierno deba presentar una nueva reforma tributaria para tener más fuentes de financiación. Muy probablemente será necesaria el establecimiento de una nueva reforma tributaria mucho más técnica y mucho más estructural. Deben presentarla el año entrante y los efectos reales de esa reforma se van a ver un año después. Entonces se tendrá todo el año 2024 de analizar qué va a pasar. Hay otros que consideran que no hay el suficiente ambiente político en el Congreso para tramitar una segunda reforma tributaria en este gobierno, por lo que la austeridad en el gasto, aseguran, es la mejor opción. Pensar en una reestructuración de pasivos, si llegara el caso, de reducción de gastos en algunas empresas del Estado. Esa es una posibilidad, es una alternativa. Por ahora el gobierno descarta presentar otra reforma tributaria. Sin embargo, este proyecto, que entró en vigencia este año, tiene aún una lista de demandas ante la Corte, entre ellas la sobretasa al sector financiero y minero energético, ganancias ocasionales y el impuesto al plástico de un solo uso. A mediados de este año, el gobierno presentará otra reforma tributaria, una pequeña que busca racionalizar los gastos de municipios y departamentos, pero los expertos dicen que antes de terminar este gobierno tendrá que presentar otra reforma grande. Marta Olaya. Mónica, en la reforma tributaria ahora se ve la necesidad de acompañarla de políticas comerciales y monetarias para reducir el déficit fiscal, pero la pregunta es si este gobierno tendrá oxígeno político para promover una nueva. Bastante fuerte. Tras 4 meses de entrar en vigencia la reforma tributaria del gobierno Petro, que busca recaudar este año cerca de 20 billones de pesos, los analistas aseguran que esta iniciativa simplemente se suma a las más de 15 reformas tributarias que ha tenido el país en los últimos años, por lo que antes de que acabe este gobierno se necesitaría otra. Según cálculos de los analistas, este año el déficit fiscal del país sería del 7.3% del PIB, y aunque esta reforma tapa los huecos fiscales, no es estructural. Esta reforma tributaria no es estructural. Es decir, esta reforma tributaria lo que está haciendo es atendiendo los problemas fiscales que el país tiene, pero no está generando una nueva política económica. Es aislada, no es integral, no va acompañada de una política comercial, no va acompañada de una nueva política económica, monetaria, ni siquiera cambiaria. Entonces simplemente es una más de las 19 reformas tributarias que ya hemos vivido. ¿Pero le alcanzará el tiempo o la fuerza política al gobierno para otra reforma fiscal? Yo creo que un gobierno que tiene por delante la reforma laboral y la pensional
y tiene la paz total de por medio y la reapertura del comercio con Venezuela, tenga oxígeno y tiempo para poder hacer otra reforma tributaria, y no sería deseable que se hicieran más de una por el gobierno de largo plazo. Aunque para el gobierno la reforma fiscal que entró a regir este año es suficiente, a mediados de este año, es decir, en los próximos 4 meses, se empezará a construir la reforma tributaria regional, según lo anunció en diciembre pasado el mismo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Ya le he llamado como una racionalización de la estructura tributaria departamental y municipal dentro de la agenda que discutimos en el Consejo de Ministros. Esa irá para el segundo semestre del año entrante. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, una vez pase el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que se discute actualmente en el Congreso, que es la hoja de ruta de este gobierno para los próximos años, y la adición presupuestal, se empezaría a trabajar en la reforma tributaria regional, la cual no buscará generar más impuestos, sino organizar las finanzas regionales para que los impuestos que ya están sean más eficientes. Lo único que están esperando los objetores de la reforma tributaria es que el presidente sancione la ley, pues antes no puede ser analizada por las Cortes. Para el martes está anunciada la firma, pero el viernes se acaba el año judicial. Marta Olaya. Mónica, ya las demandas serán para el año entrante y tendrán al menos 2 motivos: las sobretasas al sector petrolero y el impuesto de timbre de las transacciones inmobiliarias que los respectivos sectores consideran los perjudican. Este viernes 16 de diciembre se acaba el periodo legislativo y con él se extingue la posibilidad de que sean estudiadas las objeciones de la reforma tributaria que el Congreso aprobó hace más de 3 semanas, pero que el presidente Petro aún no ha ratificado con su firma. Se espera que la sanción de este proyecto se haga el próximo martes. De cualquier manera, la reforma tributaria será demandada. Indudablemente va a ser una ley que va a ser sometida a control constitucional por vía de demandas de inexequibilidad que muchos ciudadanos seguramente presentarán ante el Tribunal Constitucional colombiano. Y digamos que eso no es de extrañar. Dentro de las demandas que tendría esta reforma está la sobretasa al sector financiero y minero energético, los impuestos a los hidrocarburos, pero especialmente la no deducibilidad de las regalías, el impuesto al patrimonio y las ganancias ocasionales. Otro de las posibles demandas son las sobretasas a sectores específicos como son el sector minero energético, el sector financiero y el sector de generación de hidroeléctricas. En este aspecto, pues ellos también van a tener una sobretasa y las demandas pueden venir focalizadas en los temas de igualdad. Fede Lonjas, el gremio de la propiedad raíz, anunció que está a la espera de la sanción de esta ley para analizar una posible demanda. Tenemos que ver efectivamente cómo sale esa sanción presidencial, el texto ya del artículo, cómo viene, y de esa forma sí poder nosotros mirar qué acciones emprenderemos. El sector inmobiliario argumenta que el nuevo impuesto de timbre del 3% aprobado en la reforma tributaria impacta negativamente la compraventa de lotes destinados para la construcción de proyectos inmobiliarios al incrementar el costo de construcción, incluso para la vivienda de interés social, que se podría encarecer.